bendiga, hermanos, buenas noches. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios hoy, hermanos, en los evangelios. Si gustan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, vamos a estar viendo acerca de la última semana de Jesús, únicamente algunos acontecimientos que sucedieron en su vida antes de ser crucificado y qué enseñanzas podemos tomar de esa situación en la que Jesús se encontraba. Entonces, Lucas 20, si gustan abrirlo ahí en sus Biblias. Y antes de iniciar, hermanos, con la enseñanza, vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Vamos a poner este mensaje en manos de Dios, que sea de bendición para nuestras vidas, que seamos edificados. Y vamos a poner cada uno de nuestros sentidos ahorita bajo la sumisión del Espíritu Santo para que podamos estar atentos a su palabra. Amén. Padre, en este día hemos llegado a este lugar y te agradecemos, Señor, porque pudimos venir, Señor, y gozarnos en la adoración, en la alabanza, Padre. Y ahora estamos en el tiempo de la predicación, Señor. Pedimos que sea de edificación cada uno de los pasajes que leamos, cada uno de los versículos, que hables a nuestra vida, Señor Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que toda la gloria y la honra sea para ti. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que está bastante fuerte, se va a viciar. Entonces, aquí, hermanos, en Lucas 20, si vemos en nuestras Biblias y seguimos la narrativa de los capítulos anteriores, podemos ver que Jesús está llegando al final de su ministerio. Y vamos a leer acerca de 3 preguntas que le hacen a Jesús los líderes religiosos. Hace tiempo estábamos aquí adentro, mi papá y yo, y me hizo una pregunta y le dije que de eso se trataba la predicación de hoy, acerca de 3 preguntas que le hacen a Jesús. Y yo creo que cuando hay niños en la casa, yo no he tenido hijos, pero cuando hay niños en la casa, hacen muchas preguntas. Y al inicio son muchas preguntas auténticas, preguntas que no tienen la respuesta y quieren saber realmente cómo funcionan las cosas, el origen de todo, qué es lo que está pasando a su alrededor, cómo es que cada una de las cosas que los rodea funciona. Entonces son preguntas muy auténticas y muy sinceras, y en la Biblia, en los evangelios, tenemos a muchas personas que se acercan a Jesús con preguntas sinceras y verdaderas que Jesús responde de una manera auténtica. Pero también sabemos que conforme van creciendo los niños o nosotros como hijos vamos creciendo, nuestras preguntas ya no son tan auténticas, sino que ahora empiezan a ser un poco más desafiantes y provienen de un lugar más de rebeldía y de desobediencia. ¿Por qué no me puedo quedar más tiempo? ¿Por qué tengo que llegar a tal hora? ¿Por qué tengo que hacer esto o aquello? ¿Por qué no lo hace el Paul? Son preguntas que nosotros hacemos en rebeldía y en desobediencia, y detrás de todo eso se esconde la desobediencia que hay en nuestro corazón, que no queremos obedecer. Entonces, conforme crecemos, hay preguntas que hacemos genuinamente y preguntas que hacemos de rebeldía o detrás de una máscara de desobediencia. Yo creo que dentro de la iglesia también muchas veces venimos a Dios con preguntas a las cuales ya sabemos la respuesta, y detrás de esa pregunta ocultamos desobediencia o rebeldía, y nada más preguntamos porque queremos ver qué es lo que se nos va a decir. Y eso es lo mismo que vamos a ver en estos relatos en el libro de Lucas, en el capítulo 20. Les mencionaba que a través de las Escrituras encontramos diferentes preguntas que se le hacen a Dios. Un libro que contiene algunas de ellas es Job, cuando vemos todas las tragedias que a este hombre fiel le suceden. Él empieza a hacerse muchas preguntas y él genuinamente le empieza a preguntar a Dios por qué está pasando todo a su alrededor, por qué todo se ha desmoronado. Entonces, todos hemos tenido preguntas, hermanos, todos. Incluso no sé si hoy cuando venía a la iglesia usted tenía algo en su mente y llegó pensando que le preguntaría al pastor o a la hermana Chuy o al hermano Humberto, porque sabe explicar muy bien al hermano Humberto, alguna pregunta que tenga usted. Entonces, aquí vamos a ver estas 3 preguntas, y le quiero explicar que a los líderes religiosos, cuando vayamos a leer estos pasajes, no se refiere únicamente a los fariseos. Los fariseos era una orden del judaísmo. Ellos llevaban la ley de Moisés hasta el detalle más
pequeño ellos eran hombres muy rectos en la manera en la que practicaban ellos su religión. Eran personas que se esforzaban mucho porque pensaban que por obedecer o llevar a cabo ciertos mandamientos ellos se iban a ganar el cielo, por no ser como los gentiles, como nosotros, como los pecadores. Ellos pensaban que heredarían o ganarían la salvación por lo que no hacen, porque no tomaban, porque no hacían esto, porque no iban a tal lugar, porque no vestían tales prendas. Entonces ellos no conocían a Jesús ni reconocían a Jesús como el Mesías enviado del cielo. Tenemos otro grupo de líderes religiosos que son los saduceos, de los cuales vamos a estar leyendo aquí también. Este era un grupo muy pequeño de judíos muy ricos que no creían en nada sobrenatural. No creían en el cielo, en el infierno, no creían en los milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, que es lo que los distingue más en la Biblia. Y ellos eran personas que únicamente leían los libros que escribió Moisés, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando leamos aquí de los líderes religiosos, estamos hablando de el grupo de líderes religiosos que no se llevaban entre ellos, que no se querían, pero se unieron para poder ver cómo hacían caer a Jesús. Entonces, en el capítulo 19 de sus Biblias, hermanos, vamos a empezar viendo el versículo 45 y 46. El capítulo 19 de Lucas, lo voy a leer, dice lo siguiente. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. El versículo 45 y 46 nos van a dar el contexto de qué es lo que va a suceder, por qué le hacen estas preguntas. En el versículo 45 vemos que Jesús entra al templo cuando aún estaba en Jerusalén y ve que están vendiendo palomas y están cambiando monedas. Yo creo que es una imagen que todos hemos visto en películas, en series, en diferentes lugares. Entra Jesús, empieza a hacer un desastre, empieza a soltar a los animales, a voltear las mesas y declara no lo declara, sino que les recuerda que la casa del Señor es casa de oración, un mercado. Entonces en el versículo 46 dice que querían asesinarlo, lo querían matar, pero no encontraban la manera para hacerlo. Ahora, del deseo de estos líderes religiosos de matarlo, de encontrar alguna manera de hacerlo caer, es que hacen este plan que del capítulo 19 empezamos a verlo en el capítulo 20. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 20, dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Ahora sí, tenemos la primera pregunta. Ahora, las 3 preguntas que vamos a ver que le hacen tenían la intención de que Jesús cayera en 2 pecados muy grandes durante el tiempo en el que Jesús se encontraba. El primero era una blasfemia en contra de Dios. Que dijera algo tan increíblemente blasfemo, decir que Él era Dios o que Dios lo había enviado para que ellos podrían agarrarlo y apedrearlo de acuerdo a la ley judía. Y la otra cosa que buscaban era que Jesús cayera en uno de sus engaños para hablar en contra del gobierno romano. Sabemos que era un gobierno opresor, un gobierno que mataba a todos los que estaban en contra de este imperio que duró más de 400 años, un imperio muy cruel y corrupto, y ellos buscaban hacerlo caer para que los romanos lo arrestaran y se lo llevaran. 2 cosas buscaban, y la primera de esta pregunta, lo que ellos están buscando es de que Jesús diga algo por lo cual puedan acusarlo delante del pueblo, y la primera pregunta que le hacen es ¿con qué autoridad? Y yo creo que todos
¿Alguna vez nos han hecho esa pregunta? Oye, ¿quién te crees para estar haciendo esto o aquello? Aquí a lo que le están preguntando a Jesús es, ¿quién te dio la autoridad? ¿Quién te crees para entrar al templo, voltear las mesas, soltar animales y decir que esta es casa de oración? ¿Por qué nadie te puso un alto? ¿Por qué nadie dijo, hey, cálmate? No eres parte del consejo de locatarios aquí del mercado en el templo. No eres parte de la policía municipal. No eres protección civil. ¿Quién te dio la autoridad para entrar y hacer lo que estás haciendo? Entonces, la primera de las preguntas tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién te dio la autoridad? Y lo que buscaban con esto es de que Jesús dijera algo tan extravagante acerca de su identidad que pudieran ellos decir que estaba blasfemando y poder apedrearlo. Entonces vamos a ver cómo les contesta Jesús en el versículo 3 y 4. No es una respuesta, sino que es otra pregunta. Dice lo siguiente: primero déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? La pregunta que Jesús les hace es acerca de Juan el Bautista. Y les pregunta, Juan el Bautista, él bautizaba y él predicaba, pero con la autoridad de quién lo hacía. Esa es la respuesta de Jesús. Otra pregunta. Y quiero que nos vayamos, hermanos, al libro de Juan rápidamente para leer acerca de quién era Juan y por qué era tan importante esta pregunta que Jesús estaba haciendo en Juan capítulo 1, versículo 19, versículo 19 al 30. Juan capítulo 1, versículo 19 al 30, dice lo siguiente: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos algunas respuestas para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Aquí vemos la misma pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿Con qué derecho? ¿Quién eres? ¿Por qué lo haces? Vamos a continuar leyendo el versículo 26. Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos que está hablando Juan el Bautista y está bautizando gente y se le acercan los mismos líderes religiosos y le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad? ¿Quién eres tú para estar bautizando gente y decir que al arrepentirse tienen que venir contigo y bautizarse y meterse en las aguas? ¿Quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres algún profeta? ¿Eres al que estamos esperando, al Mesías? Y él dijo, no. Pero aquí hay uno en esta multitud que sí lo es. Y vemos aquí que cuando ve a Jesús dice, Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces lo que estaba declarando Juan el Bautista era de que él estaba afirmando la identidad de Jesús como el Mesías. Entonces cuando nos regresamos a Lucas 20 y le hacen la pregunta a Jesús, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad? Y Jesús le responde con otra pregunta y les dice, Juan el Bautista, ¿con qué autoridad hacía él? ¿Con qué autoridad él bautizaba gente? Entonces vemos que es una pregunta muy importante y los mismos fariseos y los saduceos y los líderes religiosos tuvieron que decir esto. Si nos regresamos a Lucas 20, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, ellos discutieron el asunto unos con otros.
Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces estaban en un gran dilema porque sabían lo que Juan el Bautista les había dicho: yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta Elías, yo no soy al que están esperando, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, aquí está, es este hombre. Y dijeron ellos: bueno, si le contestamos que Juan lo hacía con la autoridad de Dios porque era un profeta, nos va a señalar Jesús, ¿por qué no le hacemos caso? Pero si le decimos que no venía de Dios, la gente se nos va a echar encima. ¿Qué hacemos? ¿Y qué van a responder? Versículo 7. Entonces finalmente contestaron que no sabían. No sabemos, dijeron. Y realmente ellos no sabían, porque no creyeron el anuncio de Juan el Bautista, porque no creían que Jesús no llenaba las expectativas que ellos tenían para un rey libertador que vendría a liberar al pueblo de Israel. Ellos esperaban algo diferente, ellos esperaban algo distinto. Y por eso ellos realmente no contestaron únicamente para salvarse a su vida en ese momento, sino porque realmente no sabían de quién tenía, de parte de quién venía la autoridad por cual Juan el Bautista bautizaba y Jesús venía y volteaba mesas en el templo. Entonces Jesús empieza una parábola después de esto, y es muy bonita la parábola que Jesús les empieza a dar. Si se fijan en el versículo 9 en adelante, en sus Biblias viene una parábola de los agricultores malvados. Y les voy a resumir esta parábola. Jesús les responde de quién viene esa autoridad con esta parábola y le dice que había un hombre que tenía un viñedo, y ese hombre se fue, pero dejó a unos encargados en ese viñedo, les rentó las tierras a unos agricultores, y él se fue a un lugar muy lejano. Entonces él, al irse, manda a uno de sus trabajadores a cobrar renta sobre ese viñedo, y los que estaban en el viñedo dicen: no, pues no vamos a pagar, y lo mataron. Y escuchó esto el dueño del viñedo y envió a otro trabajador y también lo mataron. Y vemos que después de una serie de trabajadores a los que matan, dice el dueño del viñedo: voy a enviar a mi propio hijo, porque al verlo seguramente lo van a respetar y van a pagar lo que me deben. Y envía a su propio hijo, y al verlo los agricultores que estaban rentando ese viñedo dijeron: bueno, si lo matamos, él es el heredero. Al matar a su hijo, pues nos quedamos con esto porque nadie más lo va a poder reclamar. Y lo que hicieron fue matar al hijo. Entonces, si nos vamos en esta parábola, vamos a leer el versículo 15 y 16, cuando Jesús llega al final de la parábola y que matan al hijo. Dice lo siguiente: entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Entonces Jesús les dice: ¿qué creen que va a hacer el dueño al escuchar que mataron a sus hijos, a su hijo? Pues él va a ir y los va a matar. Él va a ir y va a acabar con ellos, y ese viñedo se lo entregará a otras personas. Y las personas que escucharon esto dijeron: qué terrible cosa. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, dice que ellos sabían exactamente a lo que se refería, a quiénes les estaba hablando y por qué. En esta parábola el dueño representa al Padre. El viñedo representa las bendiciones y las promesas de Dios, y los agricultores representan al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se le había dado el trabajo de administrar las bendiciones de Dios aquí en la tierra, que ellos tenían la bendición de poder gozar de cada una de sus promesas. Pero envió Dios profetas para corregir el camino en el que ellos habían andado y la manera en la que estaban mal utilizando esa gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué hacían estos israelitas en el Antiguo Testamento? Mataban a los profetas. La historia nos dice que a Isaías lo cortaron con una sierra en la mitad. Sabemos que cada uno de los profetas que vino a corregir al pueblo
terminaron matándolo. En la semana platicaba con una hermana y le mencionaba que hoy en día hay muy buenos profetas supuestamente en YouTube y en otros medios y son profetas que les profetizan solamente lo que la gente quiere escuchar, prosperidad, salud, que te va a ir mejor. Pero los profetas en el Antiguo Testamento todos predicaban arrepentimiento, todos predicaban juicio, todos predicaban la corrección de un camino del cual se habían desviado. Hoy en día todos predican de que obedezcan a su pastor, háganle caso a su líder, profetizan todo lo que se les ocurre y cuando no se cumple, la gente ni se acuerda porque no les interesa poner que ni uno de estos disque profetas rinda cuentas. ¿Por qué no rinden cuentas de las profecías que erran o que no vienen de parte de Dios y solamente han hablado por emoción o para que los inviten a una iglesia más grande, para que profeticen sobre un pastor o profeticen sobre una iglesia y les den un buen cheque por ir y decir cosas bonitas? Bueno, vemos en el Antiguo Testamento y en esta parábola que los profetas los mataban. ¿Por qué? Porque no era lo que la gente quería escuchar. ¿Y por qué termina diciendo la gente, qué terrible cosa lo que acaban de escuchar? Porque ellos sabían que los agricultores era el pueblo de Israel que estaba mal utilizando toda la bendición y la gracia y las promesas de Dios. Y ahí mismo les dice Jesús que se les dará ese viñedo a otro grupo de personas, a alguien más. Sabemos que ese alguien más, esas otras personas somos nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no nacimos de las 12 tribus de Israel. Entonces, escucharon este mensaje, los líderes religiosos, escucharon el mensaje, las personas que estaban en esa multitud y ellos se alarmaron. Ahora, ¿cuánto más aquellos líderes religiosos a los cuales Jesús estaba enfocando esta enseñanza? Ahora nosotros podemos participar de la salvación que Dios ha traído por medio de Cristo Jesús, porque sabemos que ese fue el plan de Dios desde el principio. Aquí se me hace muy interesante porque en esta parábola Jesús dice que al hijo del dueño lo mataron, lo arrastraron, y vemos que en esa misma semana de Lucas capítulo 20 terminan crucificando a Jesús. Lo que él mismo les había dicho que sucedería se cumple. Terminan crucificando al Hijo de Dios. Entonces, esta es la respuesta que Jesús les da ante esta pregunta. Esta es la respuesta que les dio Jesús cuando le preguntan con qué autoridad vienes tú y haces lo que estás haciendo. Ellos no podían contestarle, no podían a él decirle nada, y vemos la aplicación de la parábola con la que Jesús les contesta, primero con Juan el Bautista, con qué autoridad Juan el Bautista hacía lo que hacía, y vemos esta parábola donde Jesús está enseñándoles quién es realmente el que le da la autoridad. Y para terminar esta parte vamos a leer versículos 17 y 18 del capítulo 20. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará a pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Versículo 19, los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Vemos que Jesús les hablaba a ellos, y Jesús, siendo la roca angular, la piedra angular, una piedra que jamás se mueve, que todo el que caiga sobre él será destrozado, y todo el que esa piedra caiga sobre él, creo que en la Reina Valera dice, será desmenuzado. ¿Por qué? ¿Cuánta gente, hermanos, se tropieza sobre Jesús? Fíjese en esto, mire, usted puede escuchar a muchas personas, a deportistas, celebridades, actores, decir que creen en Dios. Y es más, les dan premios y dicen gracias a Dios. Y pasan artistas homosexuales y pasan personas que están viviendo abiertamente en pecado, en adulterio, que son drogadictos, son alcohólicos, y levantan el premio y dicen, le doy gracias a Dios. Y toda la gente aplaude y no hay problema. Pero en cuanto dicen Jesús, empieza el problema al decir el nombre de Jesús.
Todos podemos decir Dios, pero en cuanto especifico Jesucristo, le doy gracias a Jesucristo, no, a Él no lo podemos aceptar. Él no está aceptado en los medios grandes de comunicación, Él no está aceptado en el mundo secular. Jesucristo no, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios puede significar cualquier cosa para ellos. Pero al decir Jesucristo tenemos un gran problema. Y es esa piedra angular de la cual está hablando Jesús, que todo el que caiga sobre él será despedazado. Todo el que cae sobre la palabra de Dios, todo el que es confrontado por su pecado, donde solamente un camino que es a través de Cristo Jesús, y se le llama al cristianismo algo exclusivo, un camino que se odia a todos los que no creen en este. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí mismo Jesús les declara a ellos, a los judíos, a los líderes religiosos que entendían completamente el Antiguo Testamento, y ellos supieron que les hablaba a ellos. Ellos sabían que Jesús era esa piedra. Esta parte que lee Jesús la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a continuar con la segunda pregunta. Vieron que la pregunta acerca de su identidad no lo pudieron hacer blasfemar, no lo pudieron apedrear porque no dijo algo fuera del contexto del Antiguo Testamento. Él declaraba quién era y la autoridad que él tenía, y es más, les dio ejemplos de la autoridad de quien él venía. Entonces intentaron a través de la segunda pregunta hacerlo caer con una pregunta de política acerca del gobierno, acerca de cuál es el papel del creyente en el gobierno, o debe un creyente meterse con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sabemos que Dios instituyó a la familia en Génesis, también en Génesis instituyó al gobierno, y en el Nuevo Testamento instituyó a la iglesia. Y cada una de ellas tiene su perfil y cada una de sus características, cada una de sus deberes que debe cumplir en la sociedad. En Romanos 13 encontramos el rol de la iglesia y el gobierno. Pero aquí vemos que se le hace esta pregunta. Ya no lo pudieron hacer caer por blasfemia, ahora van a ver si lo pueden hacer caer hablando en contra del imperio romano, a ver si los romanos lo arrestan y se lo llevan. Y vamos a leer el versículo 20 y 22 del capítulo 20 de Lucas. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Ahora, como ellos no pudieron a través de la palabra, ahora quieren hacerlo que se encarguen los romanos, y enviaron espías. Y vamos a ver ahorita cómo hablan con Jesús de una manera tan hipócrita. Hablan con él de una manera tan triste, solo con la intención de hacerlo caer. Y algo que sabemos por lo que las escrituras nos dicen es que Jesús conoce nuestras intenciones, conoce sus pensamientos de los hombres que lo rodeaban. Y vamos a ver cuál es esta pregunta que le hacen en el versículo 23 y 24. Bueno, voy a leer el versículo 21 y 22. Maestro, le dijeron, sabemos que haces y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto lo que paguemos impuestos al César o no? La pregunta, yo creo que hoy en día todos también, impuestos. ¿Quién le gusta pagar el ISR cada vez que recibe su nómina? ¿O quién le gusta pagar el IVA cuando echa gasolina? ¿Quién le gusta pagar más allá de lo que dice el precio? Dice algo en la repisa del supermercado y va a pagar, y resulta que fueron 200, 300 pesos más de puros impuestos. Y era la pregunta que le estaban haciendo a Jesús, pero vemos que hablan con él y le dicen, tú enseñas pura verdad, todo lo que tú dices. Y son personas que lo quieren hacer caer. Ahora dinos, ¿debemos nosotros pagar este impuesto? Y ahora nuevamente una pregunta para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y estaban viviendo en un régimen opresor de los romanos. Fueron conquistados por ellos. Los romanos eran corruptos, los romanos eran malvados, los romanos oprimían al pueblo judío. Y si decía sí, paguen los impuestos y désenlos y obedezcan la ley, la misma gente dijo, oye, pero si son bien corruptos y mira lo que hacen y esto y el otro.
Y si dice, no lo paguen, ahora vendrían los romanos por Jesús, por desobediencia civil. Ahora, vamos a ver la respuesta de Jesús, versículo 23, 24 y 25. Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstranme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Muy importante esto, hermanos. Les pregunta por una moneda. En algunas traducciones de la Biblia dice que un denario. En el denario venía la inscripción del emperador. Cosas muy interesantes. El denario era la cantidad exacta que tenían que pagar los judíos por un año de impuestos. Entonces la moneda que ellos exactamente con la que tenían que pagar sus impuestos, se la dan, y en esa moneda venía la inscripción del emperador romano. Y algo que tenían los romanos es de que su emperador no era únicamente un líder político, no tenían democracia, ellos se elegían entre ellos, y lo que tenían los romanos era de que ellos veían a su emperador como Dios, no solamente como un líder, no solamente como alguien del gobierno, no solamente como un candidato, sino que ellos veneraban a su emperador como Dios. Ahora Jesús tiene en su mano una moneda pagana con un ídolo, con un hombre, la imagen, y no dice Jesús, tienen la moneda o no lo hagan porque tienen una inscripción pagana. Dice, no, esto es del gobierno, déselo al gobierno, ellos están en su rol, ellos están en su carril, que ellos hagan lo que tengan que hacer, tienen sus deberes. En la Biblia nos explica cuáles son. Hay deberes del gobierno como instituir leyes justas, a la seguridad, una serie de cosas que la Biblia habla que el gobierno tiene el deber de hacer, así como la familia y así como la iglesia. Entonces le dice Jesús que el gobierno se cargue de sus cosas, y aquí está la cara de César, denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y algo muy triste, es una enseñanza que he escuchado muchas veces que se refiere a su dinero, que su dinero le pertenece a Dios, así que usted paga sus impuestos y todo lo demás es para Dios. Y hermanos, habla más que solamente el dinero. Jesús no está refiriéndose a una cantidad de dinero ni a una moneda, está hablando acerca de la prioridad del creyente. ¿Qué le debemos nosotros a Dios, hermanos? ¿Qué le debemos entregar a Dios? Todo, reconocemos que todo proviene de Él, que Él nos ha dado todo, que cada moneda, cada peso que entra a nuestro bolsillo es de Él. ¿Qué le puede dar usted que no sea de Él? ¿Acaso lo necesita Dios, hermanos? No. Pero lo que Jesús estaba hablando en este pasaje, habla acerca de la lealtad. El gobierno tiene sus funciones y tiene su parte en la sociedad, pero usted y yo como creyentes debemos darle a Dios nuestra lealtad en todo. Que si llega el momento, y llegará el momento donde el gobierno, y ya lo estamos viendo en diferentes redes sociales, donde el gobierno quiera oprimir la verdad del evangelio, entonces nuestra lealtad le pertenece a Dios. Si el gobierno se levanta en contra de las verdades bíblicas, nuestra dependencia y nosotros pertenecemos a Él, y nuestra confianza y nuestra lealtad es con Dios. Es lo que Jesús está hablando. Y lo vamos a ver al final de la enseñanza en el capítulo 21. Es exactamente de lo que Jesús nos está diciendo. Entonces la primera pregunta fue acerca de su identidad. Querían agarrarlo con una blasfemia. La segunda, querían hacerlo tropezar y que los romanos vinieran por él y que se lo llevaran. Y vemos que no pudieron hacerlo caer, y ellos mismos se asombraron, aunque se acercaron de una manera muy hipócrita, como espías, hablándole muy bien. Vemos que Jesús no cayó en su engaño. Entonces, vamos a ver la tercera pregunta. Y esta tercera pregunta se la hacen los saduceos, y son los que le explicaba ahorita, que no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en cielo, no creían en infierno, no creían en milagros, únicamente leían los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o para los judíos el Torá. Entonces eran personas muy cerradas y tenían unas creencias muy estrictas. Y vamos a ver esta tercera pregunta que le están haciendo a Jesús.
Antes de leerlo, el versículo 29 al 33, en el Antiguo Testamento venía que si una mujer que se casaba con un hombre no tenía hijos, si fallecía el esposo, el hermano del esposo la tenía que tomar por mujer. Y así sucesivamente, si no tuvieron hijos, entonces el otro hermano se casaba con ella. Todo eso tenía un propósito. El primero de ellos era asegurar una simiente judía. Eran un pueblo muy pequeño y era necesario que se procrearan para que fueran más. La segunda de ellas era para que la mujer fuera protegida. Hoy en día no es, ya cambió la ley, ya no es igual, ya no es así, pero se protegía a la mujer porque si quedaba viuda y no tenía hijos, nadie la podía cuidar o ayudarla o apoyarla. Pero al casarse con el hermano del esposo, tenía ya ese hombre un deber y una responsabilidad para con ella, de proveer para ella, de darle hijos y cuidarla y alimentarla y todo lo demás. Entonces, con este contexto vamos a ver la pregunta que hacen los saduceos, versículo 29. Dice lo siguiente: ahora bien, llegaron los saduceos y hacen esta pregunta. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella, lo mismo que sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y yo creo que esta pregunta es muy válida. Me gusta porque ellos lo hicieron con un propósito en su tiempo de hacerlo caer, pero hoy en día es muy útil para nosotros porque nos enseña un poco de cómo es el cielo. Y no sé por qué los mormones no han leído esta parte. Ellos piensan que la pareja con la que te casas aquí duras toda la eternidad. El matrimonio no es eterno. De hecho, en Romanos dice que el matrimonio dura hasta que uno de los cónyuges se muera. Hasta ahí terminó el matrimonio. Y en Romanos dice que es válido que el hombre o la mujer se case con otra pareja si quedó viudo o viuda. ¿Por qué? Porque es algo aquí terrenal, porque es para ayudarse uno al otro. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre o la mujer estén solos, tienen hijos, se instituye la familia, se glorifica a Dios a través de ello. La familia es el núcleo de la sociedad, tiene sus propósitos, tiene su razón de ser. Pero sabemos que la Biblia nos dice que es únicamente hasta que uno de los dos muera. Pero estos saduceos vienen a Jesús y lo quieren tentar con esto. Se me hace muy curioso que ellos no creen en la resurrección, pero la pregunta que le hacen es: supongamos que en la resurrección, ¿cuál de ellos será su esposa? Entonces aquí nuevamente quieren hacer caer a Jesús, pero nos muestra Jesús en el versículo 33 al 34, al 36, que no es de la manera en la que nosotros vivimos aquí en la tierra cómo será la vida eterna. Y ese era el propósito de la pregunta. La vida eterna, ¿qué es lo que piensa Jesús acerca de ello? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Realmente creerá o hablará en contra o a favor de la vida eterna, de la resurrección? Y vamos a leer el versículo 34 al 36. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Nos dice que serán como ángeles, no que seremos ángeles. En el sentido de que tampoco se casan los ángeles, no tienen bebé ángeles, no tienen familias de ángeles. Entonces, si usted en la tele o una película ha visto que hay angelitos y ángeles ancianos, no, hermanos, no se procrean los ángeles tampoco. Ni nosotros seremos ángeles al morir. Y sí hay una resurrección y no es como nosotros vivimos de una manera civil aquí en la tierra. Entonces, la respuesta de Jesús es muy clara. Les dice: no, el matrimonio es únicamente terrenal aquí. Entonces ve a su pareja y no sé si se vaya a gozar o se vaya a entristecer de que el matrimonio solamente sea aquí en la tierra. Pero es solo una plática que pueden tener ustedes ya en la noche antes de acostarse. Entonces, el versículo 37 y 38, vamos a ver Jesús respondiendo aún más a profundidad
conociendo la intención del corazón de estos hombres, dice el versículo 37. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Déjenme le explico esta parte. A mí me encantó cuando leí esto más de lo del matrimonio, porque todavía no estoy casado y no conozco ese gozo todavía. Entonces, Jesús, sabiendo que los saduceos únicamente estudian los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y se regían por lo que Moisés escribió, les saca una parte del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, donde Moisés mismo escribió, donde Dios se presenta a Moisés en la forma de una zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía. Y cuando le dice Dios, cuando le habla a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jesús va a toda la doctrina de la resurrección en una palabra: yo soy, no yo fui. Toda la enseñanza de Jesús sobre la resurrección se basó en decirle, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo fui porque ellos aún están vivos. Fue lo que Jesús les contestó en esta parte. Ahora, a ellos mismos, en las escrituras que ellos mismos veneraban tanto, les estaba mostrando que aún en el Antiguo Testamento, aún en los primeros 5 libros, viene la resurrección. Entonces estos hombres no se lo esperaban para nada. Vamos a seguir leyendo el versículo 39. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Desde que empieza Jesús en el capítulo 19 a voltear las mesas, hasta esta parte vemos 3 ocasiones en las que lo quieren hacer caer y no pueden. Pensaron que a través de diferentes preguntas iban a poder hacerlo, encontrar una debilidad en él, en sus respuestas. Vemos que Jesús, siendo Dios en su sabiduría, les contesta de una manera aún mejor, que hasta el día de hoy a nosotros nos trae enseñanza, nos edifica, nos muestra cómo es el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos que a ellos mismos se instruyó con la palabra. En la parábola que veíamos ahorita del agricultor, hablaba también que él es la piedra angular. Está citando las escrituras en el libro de Isaías. Constantemente Jesús respondía a las preguntas con la escritura, hermanos. ¿Cómo está nuestro conocimiento bíblico? ¿Cómo estamos nosotros preparados para contestar preguntas que nos hacen familiares, amigos, compañeros de trabajo, videos que vemos en YouTube que nos hacen cuestionar que si la homosexualidad es buena, que si tal género de música es pecado, que si tal cosa, o que si hago esto, hago aquello, o que escuché una teoría muy rara de la Biblia, ¿será cierto, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros para aún escuchar algo extraño y quedarnos convencidos de que lo que hemos creído es realmente la verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estaremos realmente preparados? ¿O dudamos de cada cosa que se nos dice? ¿Dudamos de cada nueva ideología? O cuando escuchamos la doctrina de otra religión y nos las explican, empezamos a cuestionar nuestras convicciones bíblicas? ¿O usted está convencido en lo que cree, por lo que ha encontrado en las escrituras? Y se le preguntan acerca de la Trinidad, ¿podría usted buscar versículos en la Biblia acerca de la Trinidad? ¿Podría buscar usted versículos sobre la resurrección? ¿Podría encontrar usted versículos acerca de la seguridad que tenemos de nuestra salvación? ¿O va a decir, no sé, déjame, le pregunto a alguien que sí sepa? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Sabemos que por lo que la Biblia nos dice, todo a nuestro alrededor, hermanos, se va a poner aún más difícil, va a empeorar la situación, se va a poner más difícil cada vez para predicar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio. Este mensaje de salvación, el que la Biblia enseña, no es tolerado por el mundo.
y más está haciendo lucha en contra de la palabra de Dios. Y no es algo nuevo, siempre ha existido la lucha en contra de la verdad de las Escrituras. Vamos a leer Lucas capítulo 21, del versículo 12 al 19. Lucas 21, versículo 12 al 19. Dice lo siguiente: pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tan sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los maltratarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Jesús está hablando con sus discípulos, con sus seguidores, y les explica cómo será la persecución para ellos, y ellos lo vivieron. Ellos lo experimentaron. Cada uno de los discípulos, excepto Juan, murieron una muerte violenta. Y vemos que la iglesia primitiva por cientos de años fue perseguida. Y vemos que hoy en día todavía hay lugares en el mundo donde el cristianismo, la verdad del evangelio, todavía hay personas siendo perseguidas. A nosotros, gracias a Dios, no nos ha tocado, más allá de que alguien diga que son fanáticos o religiosos o que son aleluyas o que le hagan carrilla en su trabajo. No le ha tocado persecución como la que está hablando aquí a Jesucristo. Pero hermanos, debemos estar preparados. ¿Para qué se espera? ¿Qué estamos esperando? Nosotros realmente podremos responder y defender la fe como nos habla la palabra que lo hagamos. Tenemos a tantas personas inconversas a nuestro alrededor y nos preguntan ahorita que viene carnaval: ¿y por qué no vas a carnaval? Oh, es que no sé, no sé, o sea, nadie va a la iglesia, yo creo que está mal. Me va a pegar si se enteran. No, tenemos que tener convicciones bíblicas de por qué sí y por qué no. Si no, entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? Tenemos 3 preguntas que se le hacen a Jesús. Él responde conforme a las Escrituras. Él, en su sabiduría, responde de una manera que nos edifica a nosotros, hermanos. Y yo le quiero animar a usted también, que hoy, por la enseñanza que hemos escuchado, nos gocemos, tomemos cada una de estas partes tan bonitas que hemos leído de las palabras de Jesús, pero que también podamos nosotros ir a casa a estudiar su palabra y gozarnos de la misma manera y retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y responder con sabiduría, como dice aquí en Lucas 21. Responder con sabiduría, que Dios, a través de la escritura que hemos leído, que hemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos compartir con otros de una manera amable las verdades del evangelio. Por más intolerante que parezca que es el cristianismo alrededor del mundo, en un mundo secular donde usted no puede no dar su punto de vista, decir lo que la Biblia dice porque ya es ofensivo, porque ya está lastimando gente, seamos prudentes, busquemos la sabiduría divina para poder predicar las buenas nuevas. Este es el mensaje, hermanos, para el día de hoy. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar. En este día te agradecemos por el hecho de poder estudiar tu palabra, Señor. Nos da gozo venir a este lugar, nos da gozo congregarnos todos juntos, Señor, y escuchar estas palabras que hablaste tú en tu tiempo, en tu momento, Señor, con estas personas, y que hasta el día de hoy, Señor, nos edifican a cada uno de nosotros. Te agradezco por cada hermano que llegó a este lugar, Señor.
Tú sabes por qué están aquí, tú sabes por qué hemos estudiado esta parte de las Escrituras, y te pido que no se vayan igual como llegaron, Señor, que seamos desafiados por tu palabra, que seamos confortados por ella, que nos gocemos, Señor, en cada una de cada una de estas enseñanzas que tú has dejado para el creyente. Y cuando venga el tiempo difícil, Señor, cuando vengan las preguntas de nuestros familiares, las preguntas de nuestros amigos y compañeros de trabajo, que tengamos una respuesta bíblica por la convicción que hemos encontrado en tu palabra, Señor, que tengamos una respuesta que edifique, que enseñe, Señor, acerca de quién eres tú, que tengamos una perspectiva bíblica de todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, Señor, que te podamos glorificar. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Te pido por cada miembro de la iglesia, Señor. Te pido que los edifiques, que tu palabra los alimente, que los guardes de tentación, Señor, que nos mantengas firmes para tu gloria y tu honra, Padre, y nos presentes la oportunidad para compartir las buenas nuevas con otros. Te agradezco, Señor Jesucristo, porque hasta el día de hoy nos podemos reunir para adorarte y escuchar tu palabra, Señor. También te pedimos por los hermanos que no han venido. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en enfermedad en la congregación. Pedimos que tu mano los toque donde quiera que ellos estén, Señor. Que ellos pronto puedan recuperar la salud, pronto puedan volver a congregarse, pronto estén con nosotros, Señor. Y te pido, Padre, por cualquier tribulación o problema o crisis que se encuentre en la iglesia, te pido, Señor Jesús, que tomes tú el control, que tú hagas tu voluntad, Señor, y que nos ayudes a glorificar tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que están en este lugar, Señor. Te lo agradezco y te agradecemos por todo lo que has hecho en nosotros. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.